Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Pues que Dios les bendiga y que tengan buen día. Vamos a ver algo que prácticamente pues es muy conocido. Si pudimos ver aquí en la lectura que acabamos de tener, nos dimos cuenta que estamos viendo una porción de la historia de la caída de los muros de Jericó. Y pues es una historia ya muy conocida, una historia que normalmente cuando somos niños o cuando estamos en una edad infantil, pues dentro de la escuela dominical o las clases para niños, pues prácticamente nos la enseñan. Una historia pues muy interesante, ya que por medio de esta historia nosotros podemos ver la grandeza del Señor, los planes que Él tenía para un futuro con su pueblo, y literalmente pues vemos en esta historia una manifestación directamente del poder de Dios de forma directa. Entonces, pues es una historia muy conocida, una historia muy famosa y además prácticamente pues es muy interesante, ¿verdad? Para los creyentes del Nuevo Testamento, pues literalmente podemos ver el libro de Josué y sabemos que el propósito principal por el cual se escribió o el tema principal pues es principalmente que nos enseña históricamente la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas. Pero el pensamiento clave de este libro de Josué es que cómo tener éxito en las luchas de la vida cotidiana, en la vida cristiana. Para los creyentes, normalmente podemos utilizarlo o ver estas historias como una enseñanza para nuestras vidas, ya que constantemente tenemos luchas y enfrentaciones en nuestras vidas. Pero vamos a ver unas cosas que son interesantes en este libro de Josué, que también nos ayudan a verlo con esta historia del libro, la cual acabamos de leer, y vamos a continuar con el desarrollo del estudio de esta mañana. Entonces vamos a hacer una oración y después de esto vamos a pasar a darle seguimiento al estudio. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le damos las gracias por permitirnos estar aquí una vez más, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, y que usted tome la dirección, que tome el control de este servicio para que todo sea conforme a su voluntad, Señor. Le pedimos, Señor, que usted apresure los pasos de los hermanos que están por llegar y que los traiga para que estén aquí en la iglesia pronto, Señor. Y los hermanos que no han podido venir, Señor, le pedimos que les ayude y que sean ellos constantes para que puedan crecer y continuar con su vida cristiana espiritual, Señor. Todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto que vamos a ver, o el tema principal, es la caída de Jericó. Pues ya vimos en la historia que es de lo que está hablando. Pero el primer punto que vamos a ver en esta mañana son las instrucciones que dio Dios a Josué y el propósito principal por lo cual sucedió esto en Jericó. Versículos del 1 al 5. Josué 6, del 1 al 5 dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Bueno, para empezar, podemos ver aquí en Jericó, o podemos ver la ciudad de Jericó como una fortaleza, ¿verdad? Ya que literalmente pues sí era una fortaleza. Lo que estaba diciendo el versículo 1 dice que estaba cerrada, pero no un cierre normal o un cierre común y corriente, sino que cerrada, y luego lo repite, bien cerrada. Algo que nos da a nosotros como información que no era un cierre parcial, sino que era algo totalmente completo. Nadie entraba ni nadie salía, a causa de que estaban los israelitas ahí mismo. Algo que es interesante es que la ciudad de Jericó estaba rodeada por un gran muro. Yo estuve viendo con algunos historiadores o algunos comentaristas, y unos historiadores comentan que la ciudad de Jericó tenía un muro aproximadamente entre 5 y 6 metros de alto, lo que tenía más o menos el muro que rodeaba la ciudad. Y aparte de este muro,
pues no solamente era un muro delgadito, era un muro que tenía 3 metros de ancho. Aparte de tener 5 o 6 metros más o menos de alto, tenía 3 metros de ancho. Entonces cualquier persona podía caminar por arriba del muro sin ningún problema, ¿verdad? Podemos decir nosotros que tal vez este muro, pues arriba estaba custodiado por los soldados y pues ellos podían moverse a través del muro allí mismo. Además de esto, había un foso antes de llegar al muro que tenía 8 metros también de ancho, para que no tuvieran acceso al muro de una manera fácil. Entonces quiere decir que si la ciudad estaba cerrada y estaba cubierta por el muro, pues parcialmente o prácticamente los que estaban dentro de la ciudad, pues se sentían seguros. Decían, pues los veían a los israelitas allí, y ellos pensando que con el simple hecho de cerrar la ciudad, ellos iban a poder frenar o iban a poder detener el propósito que Dios tenía para esa ciudad misma. Pero Dios tenía un propósito y un plan para Jericó. Pero una cosa que es interesante es que Dios iba a utilizar a Josué en este caso para poder cumplir el propósito que él tenía en la ciudad de Jericó. Era necesario que Josué estuviera allí. Bueno, nosotros podemos decir que para Dios pues no hay imposible, ¿verdad? Dios tiene el poder, tiene la soberanía, Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, y Él es soberano, ¿verdad? Prácticamente pues Él no necesita a ninguna persona ni la ayuda de nadie para poder cumplir sus propósitos. Pero principalmente lo que estamos viendo aquí en el libro de Josué es que Dios iba a entregar la ciudad a Josué, principalmente a él, ¿verdad? Poniéndolo a él como el líder del pueblo de Israel, y para utilizar esa fe que él tenía, ponerla a prueba para que él cumpliera el propósito de Dios en su persona principalmente. Una de las cosas que vemos aquí es que no solamente Dios iba a poner a prueba la fe de Josué, sino que iba a poner a prueba otras 3 cosas más. Estas cosas que podemos ver aquí principalmente pues es la fe. Iba a probar Dios la fe de Josué. En segundo lugar, iba a probar su paciencia, su obediencia y su constancia. Eran 4 cosas que Josué tenía que realizar durante estas instrucciones que Dios le dio. Eran 4 cosas específicas: fe, obediencia, paciencia y constancia. En los versículos 3 al 5, Dios da unas instrucciones muy precisas a Josué, las cuales le darían la victoria en la conquista de Jericó. Nosotros vemos que cuando Dios le da las instrucciones, Él le dice específicamente qué es lo que tiene que hacer. Él le dice que durante 7 días iba a rodear la ciudad, iba a llevar cuernos de carnero, iba a pasear el arca a través de la ciudad, pero no iban a atacar, no iban a hacer nada más que solamente pasear. Iban a rodear la ciudad y dar una vuelta y volver a guardar. Iban a dar el segundo día otra vuelta y lo tendrían que hacer así durante 6 días, y al 7º día era cuando Dios iba a manifestar su poder allí mismo. Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera, Dios siempre nos deja las instrucciones que nosotros como creyentes debemos de seguir por medio de su palabra. Siempre nos las deja aquí. Nosotros sabemos que la Biblia siempre tiene la solución para cada problema que nosotros podamos enfrentar. La Biblia siempre tiene la solución. La única diferencia es que a veces nosotros pues no seguimos las instrucciones que la Biblia nos dice. A veces muchas personas pues se dejan confiar por otro tipo de ideas, otro tipo de ideologías, o simplemente no le hacen caso. Y es cuando a veces ya vienen las cosas que no son las correctas, o los resultados que no estamos esperando. Algunas veces podemos ver dentro de las personas que son incrédulas que no obedecen a la palabra de Dios. Incluso mucha gente les predica el evangelio, les lleva la palabra de Dios, y las personas dicen, no, eso no me interesa, o no es la solución que yo estoy buscando, no es la solución que yo estoy esperando, ¿verdad? Son, como dice el versículo 1 en Jericó, son personas cerradas, pero bien cerradas, personas necias, ¿verdad? Así lo dice el versículo 1. Y si usted, solamente para ponerlo como un ejemplo, si alguna vez usted le ha tocado trabajar en algún lugar donde esté una persona que sea así bien cerrada, se va a dar cuenta qué difícil es trabajar con este tipo de personas así. Entonces, pues básicamente está dentro de la naturaleza humana. Las personas no aceptan naturalmente la palabra del Señor. Son personas cerradas o necias. Vamos a ver un versículo, Proverbios capítulo 15, versículo 21. Proverbios 15, 21. Dice, la necedad
es alegría al falto de entendimiento, mas al hombre entendido endereza sus pasos. Pero aquí nosotros podemos ver que Dios tenía un propósito principal para Jericó, el cual se iba a cumplir en un tiempo pues especificado. Ahora, nosotros al ver las instrucciones que Dios le dio a Josué, vamos a ver algunas cosas interesantes. Uno de los puntos principales de las instrucciones que Dios le dio a Josué es que los soldados rodearían la ciudad por 6 días seguidos, y le darían una vuelta. No iban a atacar, no iban a gritar, no iban a hacer ningún movimiento hasta que no les dijera Josué o se los autorizara. Solamente iban a rodear la ciudad, iban a dar una vuelta y se regresarían. Otra de las cosas que son interesantes aquí es que 7 sacerdotes llevarían bocinas de cuerno de carnero. Ahora, no se les dijo, o Dios no les dijo, van a llevar trompetas o lleven lo que ustedes quieran. Se les dio específicamente qué es lo que tenían que llevar. Trompetas de cuerno de carnero. Entonces, ellos tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios les había dado. No podían llevar lo que ellos querían ni hacer lo que ellos quisieran. Tenían que hacer algo muy, muy al pie de la letra o muy específico qué es lo que tenían que hacer. Otra de las cosas que dijo aquí es que pasearían el arca, pero no tocarían las bocinas del cuerno de carnero. Nada más iban a llevarse las bocinas, pero tampoco las iban a tocar. Solamente las iban a dar vuelta y junto con el arca nomás iban a rodear la ciudad. El 7º día, primero darían 7 vueltas a la ciudad. Después los sacerdotes tocarían las trompetas y al mismo tiempo el pueblo gritaría todos juntos con voz de júbilo, y entonces el muro se iba a caer. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenían ellos que ser constantes. Aquí estamos viendo algunas cosas que son importantes. Primero, el trabajo de que Josué organizara a todos los soldados para rodear la ciudad, pues no era un trabajo fácil, ¿verdad? No era un trabajo fácil porque, pues imagínense un ejército de tal vez 2,000, 3,000 personas, 3,000 soldados o más, para organizarlos a todos, para poderlos formar y que dieran una vuelta a la ciudad. Imagínense todo lo que tenían que pasar, todo el tiempo que tenían que durar en organizarse. Si nosotros ponemos un pequeño ejemplo, ustedes se pueden fijar en las secundarias o en las escuelas, que antes de que los chiquillos pasen a sus salones, primero los forman, ¿verdad? A ver, fórmense todos, los más chaparritos primero, los más altos, entonces los organizan a todos. ¿Y cuánto tardan más o menos en organizar a los chiquillos antes de que pasen a su salón? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, algunos duraban hasta media hora y los maestros ahí renegando, y tú fórmate bien, y tú aquí, y tú acá, ¿verdad? O cuando van a hacer honores a la bandera, a ver, no, tú aquí, tú acá, y los organizan y tardan un rato en organizarlos. Después de que los organizan, ahora sí, ya tenían que dar toda la vuelta al muro de Jericó y después los regresaban. Entonces algunos se podían preguntar, pero si nomás le dimos la vuelta, pues ¿qué caso tiene? Incluso tal vez algunos de los soldados no tenían ni siquiera la información que tenía Josué, o no sabían qué es lo que iba a suceder, ellos solamente obedecían. Entonces aquí vemos un trabajo que pues no era fácil. Tenía que formar a todos los soldados y estas marchas tenían que ser constantes. Además, no se iba a tener una respuesta inmediata de lo que Dios iba a hacer en Jericó en ese momento. Ellos solamente estaban actuando por fe. Dios les dijo, hagan esto y los muros se van a caer, pero ellos lo hacían, pero no sabían en qué forma se iban a caer. No sabían si tal vez iba a temblar, si tal vez iba a caer algo del cielo que los tumbara. Ellos no sabían. Iban a realizar estos recorridos y tenían que confiar totalmente en la persona de Dios sin saber específicamente cómo Dios les iba a responder. Pero algo que sí tenían seguro es que ellos sabían que iban a caerse porque Dios se los había prometido. Al ver estos acontecimientos que están pasando aquí, nosotros podemos dar cuenta que estas marchas y estos recorridos que dieron a través de Jericó, pues uno es que no eran fáciles de realizar. ¿Por qué? Porque llevaban tiempo para organizarse y además tenían que ser constantes. Ellos jamás reprocharon y jamás preguntaron por qué así ni nada, ellos solamente lo hicieron por fe. Fue una de las cosas principales que hicieron. Ahora, otra de las cosas que vemos aquí es la obediencia misma. Uno, que vimos la fe. Segundo, estamos viendo la obediencia, ya que aunque ellos no tuvieran una respuesta inmediata, ellos lo hacían constantemente y al pie de la letra como Dios se los había ordenado. Y al final vemos también la paciencia
la constancia y la paciencia, porque a pesar de que no era un trabajo fácil, ellos lo hicieron continuamente durante los días específicamente que Dios les ordenó para que se realizara lo que Dios tenía planeado con Jericó. Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera en la vida de los creyentes, el creyente debe de confiar de una forma completa en la persona de Dios, aunque a veces no se tenga una respuesta inmediata. Algunas de las veces suceden cosas en nuestras vidas como creyentes o como personas, y nosotros, pues, aunque no sabemos por qué Dios hace las cosas así, debemos de confiar totalmente en Él. Saber de antemano que cualquier decisión o cualquier cosa que Dios haga está mucho mejor que cualquier decisión que nosotros o podamos realizar o pensar. Aunque nosotros no alcanzamos a entender por qué Dios hace las cosas como las hace, debemos de confiar totalmente en su persona y depender de Él, saber que al final de cuentas su voluntad se hará de alguna manera u otra. Vamos a ver un versículo en Hebreos, capítulo 30, Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Hebreos 11, 30. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, es un versículo que nos ayuda a corroborar esto mismo de esta misma historia, pero a lo que voy es esto, que nosotros debemos de confiar en Dios de una forma total. Así como en este caso, ellos realizaron y fueron obedientes y fueron constantes y con paciencia y con fe durante 6 días, aunque en el 7º día supieron cómo Dios tumbó los muros de Jericó, así también el creyente debe de ser paciente, debe de ser constante, debe de caminar con fe y obedecer la palabra de Dios. Aunque nosotros no tengamos inmediatamente alguna respuesta como a veces la querramos, pero sabemos que los tiempos son de Dios y la voluntad es de Él. Al final de cuentas, Él nos va a responder y va a hacer su voluntad en la manera como Él quiera. Vamos a pasar al segundo punto. Josué obedece a Dios al pie de la letra de sus instrucciones. Vamos a leer de los versículos 6 al versículo 14. Josué 6, del 6 al 14. Dice así: llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas del cuerno del carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasen delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba al arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad, y el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Entonces aquí vemos cómo Josué, primero se le dieron las instrucciones. Después, en estos versículos, acabamos de ver cómo Josué las siguió tal y como Dios se las había explicado. No alteró nada, ni tampoco le puso de más, ni tampoco le puso de menos. Así como Dios se lo explicó, así lo hizo Josué. Dios habló a Josué y le explicó lo que tenía que hacer. Y cuando le explicó Dios lo que tenía que hacer, Josué jamás puso ni cuestionó las decisiones de Dios. Él no hizo: Señor, pero ¿por qué así? No le dijo eso, ¿verdad? Tampoco le dijo: pero Señor, pero ¿por qué 7 días? O sea, él no cuestionó nada, solamente obedeció al pie de la letra como Dios le había dicho. Lo único que Josué pudo hacer fue que se dispuso a la obediencia misma de Dios. Dios le dio las instrucciones y él se dispuso para obedecerlas. No lo pensó, solamente actuó conforme a lo que Dios le había dicho y se lo había ordenado. Y todas sus acciones al final descansaron en un acto totalmente de fe. Muchas veces hay personas que llegan a dudar o llegan a cuestionar
la palabra de Dios o las decisiones que Dios toma. Y prácticamente cuando una persona cuestiona o no cree a la palabra de Dios, pues se puede decir que no está confiando o no está poniendo su fe depositada en la persona de Dios misma. Es más, dice la palabra de Dios que una persona que no cree a Dios le hace mentiroso. Entonces, el no creerle a Dios por medio de su palabra es una ofensa a Dios mismo, ya que al no creerle hacemos a Dios mentiroso. Debemos de tener mucho cuidado como creyentes qué es lo que hacemos o cómo depositamos nuestra confianza o nuestra fe en Dios. Muchas veces, como lo acaba de decir, no sabemos o no entendemos por qué Dios hace las cosas como las hace. No lo entendemos. Pero debemos de confiar en que sus decisiones son mucho mejor que las decisiones que podemos tomar nosotros. Algunas, si ponemos un ejemplo, cuando nosotros somos o estamos en edad a lo mejor pequeña o somos infantes, ¿verdad? Nuestros padres toman decisiones incluso en nuestras vidas propias que para nosotros se nos hacen injustas o no se nos hacen buenas, ¿verdad? Y nosotros no las entendemos porque nosotros no somos personas maduras. Incluso podemos decir alguna decisión que toma algún padre por su hijo, decimos, pero ¿por qué mi papá hizo eso? ¿O por qué tomó esa decisión? Me acuerdo cuando nosotros nos cambiamos de casa, cuando vivimos en otra colonia, y nos cambiamos de casa aquí donde vivimos ahorita, y yo estaba chico, y decía, yo no sé por qué mi papá nos hizo que nos fuéramos para allá, acá estaba más feo. Yo no alcanzaba a entender por qué. Y ahora que ya soy adulto y me tuve que cambiar de casa y me llevé a mis hijas, a lo mejor mis hijas también pensaron, ¿por qué nos cambiamos de casa? Pero yo les digo, pues nos cambiamos de casa porque acá sí es mío y allá no es mío, ¿verdad? Entonces, nosotros, solamente como poner un ejemplo, pues son decisiones que a veces nosotros no entendemos, pero al final de cuentas Dios tiene una mente más extensa, más grande, y sabemos de antemano que cualquier decisión que Dios tome es mucho mejor que las decisiones que nosotros podamos tomar. Vamos a ver un versículo que nos ayuda a corroborar esto. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3, 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros como creyentes sabemos y confiamos en que no hay mejor guía espiritual en la vida de las personas que la persona de Dios misma. Y esto lo vemos y lo sabemos de una manera general. Nosotros como creyentes o como personas sabemos de antemano que no hay ningún otro camino mejor que el camino que Dios nos puede dar. O no podemos seguir ningún otro camino mejor que el camino espiritual de la persona de Dios. Y eso incluso las mismas personas del mundo lo saben, las personas que son incrédulas saben esto. Si nosotros ponemos un poco de atención, nos podemos dar cuenta que incluso ellos mismos tratan de buscar un camino que vaya siempre hacia la persona de Dios, aunque a veces lo buscan muy a su manera y sabemos que los llevará a un punto pues de error, pero de alguna manera u otra ellos tratan de buscar a Dios espiritualmente de alguna forma. Si podemos poner un ejemplo, nos damos cuenta que cuando los niños hacen, se puede decir, una ceremonia que le llaman la primera comunión, ellos tienen su padrino y se supone que el padrino les tiene que regalar una Biblia. Les regalan una Biblia a los chiquillos para que ellos, pues, se supone para que la lean y se instruyan, ¿verdad? Aunque sabemos que esto pues prácticamente no ocurre. Y algo que es interesante es que pues no hay ningún otro lugar donde nosotros podamos encontrar el camino de Dios más que solamente por la Biblia misma. Algo que es interesante es que nosotros debemos de saber que uno de los libros más vendidos en todo el mundo es la Biblia. Es uno de los libros que más se venden, más constantemente. Personas compran Biblias y compran y las regalan y las llevan y hay mucha repartición, se podría decir, de la palabra de Dios. Pero desafortunadamente es que a pesar de que sea el libro más vendido o uno de los libros más vendidos, es prácticamente uno de los libros menos leídos.
La gente sabe que ahí está el camino de Dios, pero no le dan la importancia necesaria. Algunas de las veces incluso las personas llegan o se van y buscan otro tipo de respuestas alternas o otro tipo de ideologías que al final no los llevan a un camino más que un camino erróneo. Un camino que no les va a dar solución a sus vidas, solamente les va a llevar a otro problema y después a otro problema a causa de que no buscan una respuesta correcta en la palabra de Dios. Desechando de forma directa la sabiduría y la misericordia de Dios. Vamos a ver un versículo que nos ayuda a corroborar esto en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ¿a qué voy con esto? Nosotros acabamos de ver que Josué recibió las instrucciones de Dios de una manera directa. Y él no dudó ni tampoco puso ninguna oposición para obedecerlas. Él las obedeció sin cuestionar, sin preguntar. Él solamente las obedeció, porque él sabía de antemano que las instrucciones que Dios le darían o ese camino que Dios le iba a trazar era un camino mucho mejor que el que él podría decidir o que podía entender. Entonces, algunas veces nosotros como creyentes o las personas tenemos la Biblia y en lugar de buscar las soluciones a nuestros problemas de una forma bíblica, nos desviamos y nos vamos por otro tipo de ideologías o por otro tipo de pensamientos que a veces no tienen nada que ver con las posiciones bíblicas. A lo mejor van a dar alguna solución momentánea, pero después van a volver a caer porque al final de cuentas no es más que una solución o un arreglo carnal. El último punto que vamos a ver es la caída del muro de Jericó, que en este caso viene siendo los resultados de la obediencia y la fe de Josué. Josué capítulo 6, de los versículos 15 al 20, dice así: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron una vuelta a la ciudad. De la misma manera 7 veces solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, dijo Josué al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en la casa. Con ella, por tanto, escogió a los mensajeros que os enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritaron a gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Podemos ver lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia nos dice que ellos se prepararon desde muy temprano. Todos estaban listos, ya que era el gran día. Ellos no tenían idea ni tampoco sabían cómo iba a ocurrir o cómo iba a suceder la caída de los muros, pero sí sabían que ese día era seguro porque Dios se los había prometido. Iba a ocurrir. Algo que tenemos que ver aquí es que pues pudieron haber pasado varias cosas, ¿verdad? Cuando Dios les dio las instrucciones para que ellos danzaran o no danzaran, pues rodearan el muro por 6 días, entonces les aseguro que de alguna manera u otra alguien los vio, alguien que estaba dentro de la ciudad vio qué es lo que estaban haciendo. En este caso, incluso tal vez hasta los soldados pudieron haberlos visto qué es lo que ellos estaban haciendo y se burlaban, ¿verdad? Al verlos que ellos daban la vuelta y rodeaban la ciudad y se iban, y luego al segundo día la rodeaban y luego se iban, y la rodeaban y luego se iban, así, estando ellos siguiendo las instrucciones de Dios. Incluso yo creo que algunos de los soldados que estaban allí los veían y estos no saben, normal los veían, y al no saber qué es lo que estaban haciendo, están locos, se burlaban de ellos. Se tuvieron que dar cuenta qué es lo que estaban haciendo. Es más, incluso se podría decir que hasta los subestimaron el poder de Dios. Al ver qué es lo que ellos estaban haciendo, ni siquiera se dieron el lujo o ni siquiera se dieron la intención por atacarlos.
ya que ellos se sentían tan seguros dentro de sus muros que dijeron, estamos seguros, esto nomás está rodeando la ciudad. No entran, no atacan, no hacen nada, más que solamente dan vueltas. Nosotros aquí estamos bien a gusto, estamos seguros dentro de los muros. Y no hicieron nada para poder solucionar esto. Pero Dios ya tenía un destino o un propósito para ellos. Esto pasa aún en la misma actualidad. Muchas veces las personas del mundo no entienden por qué las personas, los creyentes, actúan o hacen lo que hacen, como lo hacen. Incluso pueden ver a los creyentes o a las personas predicando la palabra de Dios o estudiando la Biblia y dicen, ¿para qué? Yo estoy mejor aquí donde estoy, ¿para qué? ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué? Estoy mejor así. Ven a la gente que asiste a las iglesias, que son constantes en la iglesia, y dicen, pues ¿qué les darán allí? Que sigan yendo. No entienden. A veces pueden ver a una persona o a un creyente o alguien que da una ofrenda de amor a otra persona que le da una ofrenda de amor y dicen, ¿pero para qué le das? ¿Para qué le ayudas? Ni siquiera es tu familiar. No alcanzan a entender ellos este tipo de cuestiones. En este caso era lo mismo. Ellos veían que Josué y el ejército daba vuelta al muro y daba vuelta y daba vuelta y Dios tenía un propósito con ellos y los veían actuar y los veían cómo estaban obedeciendo a Dios, pero ellos no lo entendían. Es más, hasta se burlaba, yo creo. Algo que a mí se me hizo interesante es que hace unos días pasados acabamos de tener un servicio de un velorio y algunos de los hermanos fueron para allá y estaban predicando. Predicaba uno y luego predicó otro y predicaban y se les arrimaban a la gente y algunas personas sí oían, pero otras personas se burlaban, otras gente no hacían caso, no entendían qué es lo que estaban haciendo. Es más, incluso no sabían o no entendían por qué las personas actúan, los creyentes hacen lo que hacen. Nosotros sabemos que lo hacemos por fe, obedecemos y seguimos a la palabra de Dios por fe. Pero cuando esas personas veían a los hermanos o a las personas que estaban allí predicando o trabajando o ahí laborando, decían, ¿para qué? No lo entendían. Pero las personas no entienden ese tipo de cuestiones. Es más, si nosotros ponemos un ejemplo, simplemente nosotros ya lo entendemos, pero usted predíquele a alguien cuestiones proféticas de lo que la Biblia habla, y algunas personas deben de decir, están locos estos, o son unos fanáticos, no alcanzan a entender las cosas que nosotros creemos. Nosotros las creemos por fe y por obediencia a la palabra de Dios, pero las personas del mundo, las personas incrédulas no lo alcanzan a entender y dicen, están locos. Háblele a alguien de la Nueva Jerusalén y verá lo que le van a decir. No lo alcanzan a discernir. Y es algo que la misma Biblia lo dice. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a ver otro versículo también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ahí mismo 1 Corintios 2:14 dice así: pero para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en este caso, yo creo que las mismas personas que estaban adentro de la ciudad de Jericó y al ver que los soldados estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, no entendían el propósito que ellos tenían y decían, estos están locos. Van 6 días y no hacen nada, solamente te dan vueltas, están locos. Incluso el 7º día que se levantaron desde muy temprano, han de haber pensado, estos madrugaron para seguir con su locura. Y le dieron 7 vueltas y dijeron, pues están todavía más locos, le dieron 7 vueltas más, no sabiendo que eran instrucciones de Dios directamente por Dios mismo, pues. Ahora, si nosotros vemos esto desde otro punto de vista, o viéndolo de otra forma, Dios hizo esto, dio estas instrucciones con 2 propósitos principalmente. ¿Verdad? Uno era para probar la fe, la obediencia, la paciencia y la constancia de Josué. Eso fue uno de los propósitos principales. ¿Verdad? Pero también, ¿por qué duró 7 días? Dios dio también otros 7 días aparte para que el pueblo o la ciudad tuviera la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse,
de arrepentirse y entregarse a Dios, ya que el juicio vendría. Una y otra vez podemos ver en la Biblia que Dios no hace las cosas al momento. Da un poco de tiempo, ¿para qué? Para que las personas se arrepientan. Si lo vemos con Noé, Dios 120 años para que el pueblo se arrepintiera, para que la gente se arrepintiera. Y no se arrepintieron. Si lo vemos aquí con Josué, dio otros 7 días aparte para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces Dios les da lapso de tiempo para que la gente se arrepienta. Pero les aseguro que cuando vino el juicio, cuando los muros se cayeron y el rey vio lo que había sucedido, yo podría asegurar que yo creo que en ese momento él mismo hasta pidió clemencia o perdón, pero pues ya era demasiado tarde porque el juicio ya estaba allí mismo. Ya no había tiempo, el tiempo que Dios había dado ya había pasado. Y es algo que sigue pasando ahorita en este momento. La gente sigue predicando la palabra de Dios. Dios sigue dando tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente se convierta. Y la gente no entiende, la gente se burla, la gente no comprende. Vamos a ver un versículo en Mateo 13, versículos 41 y 42. Mateo 13. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros no sabemos ni tampoco tenemos una fecha exacta de cuándo va a venir el Señor. Pero una cosa sabemos, que Él lo prometió y es algo que tenemos seguro. Así como Josué estuvo constante, con fe y paciencia y en obediencia al Señor, ¿cómo vamos a estar nosotros cuando Él venga? Lo estamos esperando con fe, con paciencia, en obediencia, constantes. Algún día el Señor va a venir, eso es seguro porque Él lo prometió. Y el día cuando venga, ¿qué estaremos esperando? Una cosa que hay que tomar en cuenta es que después de que los muros de Jericó cayeron, no terminó todo allí, sino que se les especificó que se apartaran ellos del anatema o las cosas malditas que vienen allá adentro. No solamente era que la ciudad cayera, sino que ellos tenían que abstenerse de todo lo que estaba maldito. Y las cosas que eran santificadas tenían que apartarlas para Dios, pero lo demás no tenían por qué tocarlo. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que abstenernos o apartarnos de todo aquello que nos haga caer, de aquello que sea del mundo, aquello que nos deje, que nos seduzca por los ojos, por las cosas del mundo. Tenemos que abstenernos de todo eso, ya que son anatema para nosotros mismos. Pero las cosas de Dios, esas sí tenemos que ponerlas en su lugar. No hay que mezclar ni hay que involucrar cuestiones humanas o cuestiones mundanas con las cosas de Dios. Hay que apartarlas y dedicar a Dios lo que es de Dios y lo del mundo hacerlo a un lado. Porque así como Rahab, la persona que estaba allá adentro, sabemos de antemano que vamos a estar siempre mejor con Dios que en contra de Él. Solamente como conclusión, ya para terminar, nosotros pudimos ver aquí que Josué mostró fe, obediencia, paciencia y constancia. Y esto le dio la victoria sobre los muros de Jericó. Ahora, si nosotros como creyentes o como cristianos tenemos algún problema o algún pecado y lo hemos estado arrastrando por años y años y años y años y no podemos dejarnos o apartarnos de ese pecado, tal vez estamos faltando en algunas de las cosas que Josué tenía: fe, obediencia, paciencia o constancia. No hemos podido tumbar ese muro de pecado que en este caso se representa con los muros de Jericó. Y cuando venga el Señor y estemos ante su presencia y nos pida cuentas de lo que hicimos o cómo deberíamos de comportarnos, ¿qué le vamos a decir? ¿Vamos a cuestionar sus decisiones?
o vamos a poner alguna cuestión a su juicio o algo. No tenemos otra cosa más que dedicarnos de una manera completa a Dios y seguir las instrucciones que Él nos ha dejado por medio de su palabra. Creerlas con fe y ser constantes en el camino. Vamos a terminar con oración. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le damos las gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Le damos las gracias porque usted nos deja su palabra, Señor. Y le pedimos, Señor, que usted nos ayude en el camino de la fe, Señor, para que nosotros podamos entender y podamos crecer espiritualmente, Señor. Le pedimos que nos ayude y que nos guíe por el camino que es el correcto, Señor. Y le agradecemos por todo lo que usted nos da en su infinita gracia y misericordia. Todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.